Nota del autor. La serie El artefacto alienígena comprende 5 partes previamente publicadas en inglés. Este libro es el primero de la serie que ha sido traducido al castellano, y en un futuro cercano se traducirán los demás volúmenes de la historia. Espero que disfruten de la lectura, y aprovecho esta oportunidad para agradecerles su apoyo. Ernesto Maishuls. Prólogo. El día en que el cielo se abrió sobre la selva, mi mundo cambió. Lo que había sido una expedición de campo rutinaria se transformó rápidamente en algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Yo era solo un joven botánico, ansioso por catalogar especies de plantas raras, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente por un objeto que no era de este mundo. Todo comenzó con un estruendo, un rugido ensordecedor que sacudió la tierra e hizo que bandadas de pájaros huyeran hacia el crepúsculo. Mi curiosidad me llevó al lugar, donde descubrí no solo los restos de una nave espacial extraterrestre, sino algo mucho más extraordinario, un pequeño objeto pulsante, de aspecto delicado, que irradiaba una energía que parecía zumbar con inteligencia y propósito. Desde el momento en que lo toqué, supe que era diferente a todo lo que había visto antes. Existía una conexión inexplicable, un vínculo que yo no podía explicar. Comenzó como un susurro en mi mente, sutil al principio, pero que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. El objeto se comunicaba conmigo revelándome cosas, con pensamientos y visiones que no eran míos. Yo no comprendía del todo su poder ni su propósito, pero sentía su influencia infiltrándose en cada rincón de mi vida. Me mostraba cosas, sobre mí mismo, sobre mis seres queridos y sobre un mundo que creía conocer. Era como si este misterioso objeto me hubiera elegido, vinculándose a mi destino y a los secretos que guardaba. Mientras trataba de habituarme a las revelaciones que me proporcionaba, las líneas entre la realidad y lo surrealista se esfumaron. Y en el centro de todo estaba este objeto enigmático, la clave de un misterio que se extendía más allá de este mundo, un misterio que, de alguna manera, estaba destinado a desentrañar. El viaje acaba de comenzar y ya sentía su peso. Pero no tenía elección. Él me había elegido y yo debía descubrir sus secretos. Capítulo 1. La selva me acompañaba, un mundo vibrante de vida y sonido que había llegado a conocer bien en los últimos días. Estaba inmerso en mi búsqueda de plantas raras, rodeado por el abrazo húmedo y verde de la naturaleza salvaje, cuando todo cambió. Comenzó con un zumbido profundo y resonante que parecía provenir de la misma tierra bajo mis pies. Al principio pensé que podría ser un trueno, pero era demasiado constante, demasiado siniestro. El sonido se hizo más fuerte, más intenso, hasta que pude sentirlo en mi pecho. Levanté la vista, protegiéndome los ojos de la luz del sol, y fue entonces cuando lo vi, un objeto enorme y plateado que atravesaba el cielo, dejando tras de sí una estela de fuego. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía descender a una velocidad imposible. Entonces impactó. El choque fue cataclísmico, un sonido tan fuerte que ahogó todos los demás ruidos de la selva. El suelo tembló violentamente, tirándome al suelo. Durante unos segundos no pude oír nada más que el zumbido en mis oídos. Cuando finalmente logré ponerme de pie, todo a mi alrededor era diferente. La selva, antes rebosante de vida, se había quedado en silencio. El aire estaba cargado de humo y del olor acre de la vegetación quemada. Me tambaleé hacia el lugar del impacto, con las piernas temblorosas y la mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. Los árboles estaban aplastados, chamuscados y rotos. La tierra había sido destrozada, dejando a su paso un enorme cráter. En el centro de la destrucción se encontraba la nave espacial, o lo que quedaba de ella. La nave era un amasijo retorcido, su superficie antes elegante, ahora estaba abollada y desgarrada. Los incendios ardían a su alrededor, proyectando un resplandor inquietante en el humo cada vez más espeso. Me acerqué con cautela, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, sintiendo una mezcla de miedo y morbosa curiosidad. Entonces los vi, los extraterrestres.
Estaban esparcidos alrededor de los restos, con los cuerpos quemados y sin vida, la piel carbonizada y ennegrecida por el calor del choque. La visión me llenó de una profunda y perturbadora tristeza. Fuesen lo que fuesen, viniesen de donde viniesen, su viaje había terminado aquí. Pero mientras estaba allí mirando los restos, algo me llamó la atención. Un pequeño objeto brillante entre los escombros. Pulsaba débilmente con una suave luz azul, destacando entre la destrucción que lo rodeaba. Sentí una extraña compulsión por cogerlo, por ver qué era. Mis manos temblaban mientras lo cogía. Era cálido al tacto, sorprendentemente ligero, y parecía vibrar suavemente en mi mano. Le di la vuelta al objeto y lo examiné de cerca. Era liso, casi como el cristal, pero había algo dentro, algo que se movía, que cambiaba como luz líquida. No tenía ni idea de qué era ni para qué servía, pero no podía apartar la vista de él. Entonces lo oí, el inconfundible sonido de helicópteros en la distancia. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de lo que significaba. Ya no estaba solo allí. El ejército, o quizá algo peor, se acercaba. Tenía que tomar una decisión, y rápido. El objeto brillante que tenía en la mano parecía contener respuestas, pero también peligro. Sabía que tenía que ocultarlo de quien quiera que viniera, pero también sabía que ese momento lo cambiaría todo. Rápidamente metí el objeto brillante en una de las bolsas que había traído para recoger muestras de plantas. Mis manos aún temblaban, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces empecé a correr, desesperado por alejarme del lugar del accidente antes de que llegara nadie. No era solo que quisiera quedarme con el objeto, una extraña atracción magnética me había cautivado en cuanto lo vi, sino que también temía lo que pudiera pasar si me pillaban. Probablemente querrán ocultarlo, pensé, con la mente acelerada al mismo ritmo que mis pies. Podrían matarme o llevarme a alguna instalación secreta. La idea me geló la sangre. Me esforcé aún más, abriéndome paso entre la densa selva, con el ruido de los helicópteros cada vez más fuerte a mis espaldas. Tenía que desaparecer, alejarme antes de que alguien pudiera encontrarme. Nuestro campamento estaba a unos 3 kilómetros del lugar del accidente. No era lo suficientemente lejos como para garantizar la seguridad, y era muy probable que el ejército o quien quiera que viniera también registrara la zona. Aún así, esperaba que estar con más gente me ofreciera cierta protección. Podría argumentar que habíamos oído el ruido, pero no habíamos visto nada. Cuando finalmente llegué al campamento, sin aliento y con el corazón aún latiendo con fuerza, estaba claro que mis compañeros habían oído el alboroto. Estaban de pie, hablando en voz baja, con rostros marcados por la confusión y la preocupación. Pero nadie había visto la nave espacial. Mientras intentaba mezclarme con ellos, uno de ellos se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Tú venías de esa dirección? ¿Viste algo?» Me obligué a mantener la calma y me encogí de hombros con indiferencia. «No vi nada, pero estoy de acuerdo, ese ruido era extraño», respondí, esperando que mi voz sonara firme. Asintieron con la cabeza, aparentemente satisfechos con mi respuesta. Sin embargo, por dentro, todavía estaba conmocionado por lo que había presenciado, y el pequeño objeto brillante que llevaba en la mochila parecía estar quemando la tela. Otro chico intervino con tono ligero pero curioso: «¿Y esos helicópteros? Parece que ha pasado algo gordo, quizá un accidente o quién sabe, una invasión alienígena». Se rió, claramente sin tomarse en serio la idea. Sus palabras me sacudieron. Me sonrojé al recordar la imagen de los cuerpos quemados de los extraterrestres. El recuerdo era tan vívido, tan horrible, que por un momento me sentí mal. Pero rápidamente me recompuse y esbocé una sonrisa forzada. «Claro», respondí con voz tensa pero firme. La sonrisa forzada me resultaba incómoda, pero logré mantenerla, esperando que nadie se diera cuenta de lo inquieta que estaba en realidad. Capítulo 2. Después de un largo día en el campo, finalmente llegué a casa, sintiendo el dolor familiar en mis músculos y el satisfactorio peso de mi mochila llena de muestras de plantas.
Tengo 20 y tantos años y un físico delgado, a lo mejor por todas las caminatas y escaladas que hago. Mi cabello oscuro es un poco más largo de lo que me gustaría, con ligeros rizos en las puntas, y mi piel está bronceada por las horas que paso bajo el sol. Mi ropa funcional parece gastada, pantalones cargo, una camisa resistente y botas que han visto días mejores. Lo primero que hice fue dirigirme a mi pequeña zona de trabajo, un rincón de mi apartamento dedicado a procesar y catalogar las muestras que traigo. Se veía desordenado, pero yo lo había organizado convenientemente para mí: frascos, etiquetas, microscopios y pilas de cuadernos. Dejé mi mochila sobre la mesa y desempaqué con cuidado las plantas que había recolectado ese día. Cada una estaba envuelta en un paño húmedo para mantenerla fresca, y colocada en recipientes protectores para evitar que se dañara durante el camino de vuelta. Me tomé un momento para examinar las muestras, apreciando la variedad de formas y colores. Algunas eran especies raras que había estado buscando, otras eran más comunes, pero aún así valiosas para la investigación en la que estaba trabajando. Sentí una oleada de satisfacción. Esto era lo que me encantaba: descubrir y estudiar estas pequeñas maravillas de la naturaleza. Antes de hacer nada más, anoté meticulosamente los detalles de cada muestra en mi diario de campo: ubicación, hora del día, condiciones ambientales y cualquier característica destacable. Luego, me puse a trabajar preparando las plantas para su estudio posterior. Algunas las presioné con acento agudo entre hojas de papel para conservarlas, mientras que otras las coloqué en frascos para su análisis. El aire se llenó del aroma terroso y verde de los tallos y las hojas recién cortados. Mientras trabajaba, sentí que me invadía una sensación de calma. Este era mi elemento, donde el caos del mundo exterior se desvanecía y solo quedábamos las plantas y yo. Mi mente comenzó a divagar, pensando en los nuevos descubrimientos que podría hacer, o en las formas en que estas muestras podrían contribuir a nuestra comprensión del ecosistema. Por ahora, sin embargo, me conformaba con estar en casa, rodeado de los frutos de mi trabajo, listo para continuar con la labor que tanto me apasionaba. Pensándolo bien, parecería una locura. En lugar de abrir la bolsa e inspeccionar el extraordinario artefacto alienígeno, primero hice mi trabajo. Pero así soy yo: para mí el trabajo es lo primero. Me di una ducha, cerré las cortinas y luego abrí la bolsa. Y allí estaba. Cuando saqué el artefacto de la bolsa, me sorprendió su belleza sobrenatural. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un objeto que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. El artefacto tenía aproximadamente el tamaño de un pomelo pequeño, pero su forma era fluida, casi orgánica, como si hubiera sido moldeada por las manos de algún artesano alienígena. No era perfectamente redondo, sino que tenía una serie de curvas suaves y onduladas que lo hacían parecer vivo, como si respirara o latiera suavemente. La superficie era lisa y fría al tacto, con una textura que se asemejaba al vidrio pulido, pero tenía una extraña resistencia, como si pudiera doblarse y flexionarse sin romperse. El material era translúcido, lo que permitía que emanara un tenue resplandor desde su interior, una suave luz azul que parecía cambiar y bailar cuando lo giraba entre mis manos. La luz no era constante, sino que pulsaba rítmicamente, como un latido, creando la ilusión de que el artefacto estaba vivo, con algún tipo de energía recorriéndolo. Incrustados en la superficie translúcida había intrincados patrones, como filigranas, pero hechos de luz en lugar de metal. Estos patrones eran delicados y complejos, y se enroscaban hacia el interior, hacia el centro del objeto, donde la luz era más brillante. Cuanto más los observaba, más me daba cuenta de que los patrones no eran aleatorios. Parecían seguir un diseño específico, tal vez incluso un lenguaje, aunque no era nada que yo pudiera reconocer. Había una sensación de inteligencia en esos patrones, como si el artefacto intentara comunicarse, transmitir algo más allá de mi comprensión. Mientras sostenía el artefacto, sentí una extraña conexión con él, una atracción inexplicable que me impedía apartar la mirada. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía tenue, una vibración que podía sentir en mis huesos.
Era hermoso de una manera casi inquietante, una mezcla de asombro e inquietud que me dejaba cautivado y receloso a la vez. No podía evitar preguntarme para qué servía, qué secretos guardaba en su interior. El artefacto era claramente avanzado, algo muy superior a la tecnología humana, y la idea de lo que podría ser capaz de hacer me llenó de una mezcla de emoción y miedo. Volví a guardar cuidadosamente el artefacto en la bolsa y lo escondí en el armario antes de encender las noticias. Mientras veía el programa, informaron de un accidente aéreo en la misma zona en la que yo había estado, sin supervivientes y sin información clara sobre quién iba a bordo. Están mintiendo, pensé. Quieren mantenerlo en secreto. Menos mal que abandoné el lugar tan rápido. Pero, ¿y las imágenes de satélite? Puede que me hayan visto, reflexioné. Si me encuentran, diré que el ruido me asustó, que me entró el pánico y huí de la zona. Espero que las imágenes de satélite no me hayan captado cerca de la nave alienígena, pensé. Estaba completamente agotado, pero me costaba conciliar el sueño. Mi mente iba a 1000 por hora, llena de pensamientos sobre lo que había sucedido, el artefacto, el accidente y las personas que ahora podrían estar buscándome, dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener su secreto a salvo. Cuanto más intentaba calmar mis pensamientos, más parecían dar vueltas en mi cabeza, negándose a dejarme descansar. Pero al final el sueño llegó, aunque estuvo lejos de ser tranquilo. Mis sueños estaban dominados por el artefacto alienígena, su luz pulsante y sus intrincados patrones. En el sueño sentía como si el artefacto y yo compartiéramos un deseo mutuo de conectar, una comunicación tácita que no podía comprender del todo. Era a la vez fascinante e inquietante, como si el objeto se acercara a mí, tratando de transmitirme algo que escapaba a mi comprensión. Incluso mientras dormía, no podía escapar a la sensación de que esa conexión, fuera lo que fuera, lo cambiaría todo. Capítulo 3. A la mañana siguiente, tomé mi café solo, como de costumbre. Mi novia me había dejado hacía casi un año, y aún no había encontrado una sustituta, como diría en tono de broma. Pero la verdad era que la soledad me estaba consumiendo. Ella era increíble y la echaba de menos todos los días. Sé que algunos dirán, las mujeres son complicadas, pero eso no lo hace más fácil. Afuera, la suave melodía de la lluvia solo aumentaba mi tristeza, como si el tiempo reflejara mi estado de ánimo. Las bocinas estridentes del tráfico interrumpieron mis pensamientos y me devolvieron a la realidad. Tengo que ir al laboratorio, me recordé a mí mismo, sacándome de la melancolía y volviendo a la rutina del día. En el laboratorio, un investigador me llamó para examinar una de las plantas que había traído. «Mira esta planta», dijo con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Qué opinas? ¿A qué familia pertenece?» Él era el experto, no yo, pero intenté encontrar la respuesta. Mientras me concentraba en la planta, una imagen del artefacto apareció en mi mente, como si estuviera conectado telepáticamente con él. La respuesta pareció surgir de la nada, clara y precisa. Cuando compartí mi opinión, él se mostró genuinamente impresionado. «Muy bien, Andrew», dijo asintiendo con aprobación. «¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la carrera académica?» «En absoluto», respondí con una sonrisa. «Prefiero trabajar sobre el terreno, pero gracias por confiar en mí». Mantuve la compostura, pero por dentro estaba conmocionado. El objeto se conectó telepáticamente conmigo desde mi casa y me mostró la respuesta. «Es increíble», pensé, tratando de entender esa experiencia extraordinaria. Entonces me pregunté, ¿por qué se conecta conmigo y no con otra persona? ¿Es porque fui el primero en tocarlo? ¿Podría ser esa la razón? No tenía respuesta para esas preguntas, pero una cosa estaba clara. Esto era mucho más que un simple objeto de otro mundo. La conexión entre nosotros era innegable, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me había elegido para un propósito que apenas empezaba a comprender. De vuelta en casa mis pensamientos se desviaron hacia Sandra, mi ex. No podía evitar preguntarme,
cómo las cosas habían salido tan mal entre nosotros. Mientras estaba allí sentado, perdido en mis recuerdos, ocurrió algo extraño. Al principio la vi como en un sueño, una visión fugaz pero vívida de su rostro, sonriendo como solía hacerlo. Pero entonces la imagen comenzó a fragmentarse, como un espejo roto, cada pieza reflejando un momento diferente, una emoción diferente. ¿Qué significa esto?, me pregunté. Era como si mi mente intentara decirme algo, o tal vez algo más estuviera influyendo en mis pensamientos. La imagen de Sandra, antes completa y ahora rota en pedazos, me dejó con la inquietante sensación de que había más en esta conexión, más en el artefacto de lo que yo había comprendido. Más tarde me daría cuenta de que el artefacto me había estado mostrando algo a su manera misteriosa. La imagen fragmentada de Sandra no era solo una visión aleatoria, sino un reflejo de sus emociones. Ella también se había visto profundamente afectada por nuestra separación, sintiendo la misma tristeza y vacío que me habían estado atormentando a mí. La imagen rota de ella era la forma en que el artefacto revelaba el dolor que ambos compartíamos, un dolor que yo no había comprendido del todo hasta ese momento. Hablando con Laura, una de mis colegas que había participado en ese campamento de exploración, me contó que algunas de las personas del campamento fueron interrogadas por funcionarios del gobierno. Aunque no sabía quiénes eran esos funcionarios ni qué tipo de investigación estaban llevando a cabo, dijo, parecían interesados en saber si alguien había visto algo allí. Tampoco está claro cómo sabían que nuestro campamento estaba cerca del lugar del accidente aéreo. Reflexioné, bueno, es solo cuestión de tiempo que vengan a por mí. La pregunta es si me han identificado como el que huyó del lugar. Laura interrumpió mis pensamientos y me preguntó, ¿estás escuchando lo que te digo? Sí, claro, respondí. Es muy extraño, estoy de acuerdo. No le había contado a nadie lo del artefacto, y no tenía intención de hacerlo, pero me preocupaba que esos agentes registraran mi apartamento y lo encontraran. Estaba pensando en pedirle a John, mi mejor amigo, que lo escondiera en su casa. Además, su novia había trabajado en la NASA y tenía contactos que podrían ayudarme a comprender el artefacto, aunque lo consideré arriesgado y decidí no hacerlo. A pesar de eso, seguía contemplando la posibilidad de transferir el preciado artefacto alienígena a mi amigo. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que asombroso. El artefacto, que anteriormente me había mostrado acontecimientos del laboratorio, ahora mostraba acontecimientos futuros. Vi a John vendiendo el artefacto y diciéndome que lo habían robado. El artefacto está prediciendo el futuro, me dije a mí mismo asombrado. Es increíble. ¿Cómo? Intenté explicarme a mí mismo cómo funcionaba el artefacto, tratando de racionalizarlo. Reflexioné. Vale. Digamos que el artefacto alienígena puede leer mis pensamientos y acceder a información que ni siquiera sabía que estaba en mi cerebro. Pero, ¿qué pasa con los acontecimientos futuros? Medité y me respondí a mí mismo, quizás utiliza modelos de predicción similares a la IA. Podría haber recopilado información sobre John a partir de mis interacciones anteriores con él, y haber deducido cómo actuaría en esa situación. El problema seguía ahí. ¿Dónde puedo esconder el artefacto para que no lo encuentren? Tarde o temprano, me encontrarán y registrarán mi apartamento. Probablemente estén por encima de la ley, por seguridad nacional o lo que sea, y no necesitarán una orden de registro para hacerlo, reflexioné. Fui al armario para recuperar el artefacto y esconderlo en un lugar más seguro. Pero, ¿puedes creerlo? El objeto que había colocado en la bolsa se había transformado en algo parecido a una jarra, probablemente imitando el objeto más cercano. Este artefacto nunca deja de sorprenderme, pensé, y entonces me di cuenta. Leyó mis pensamientos y encontró una forma de disfrazarse. Vaya. Desde ese momento, me di cuenta de que el artefacto había cambiado profundamente mi vida. Era como vivir con un compañero silencioso, o tal vez un amigo, que velaba constantemente por mí. Sentí una mezcla de asombro e inquietud, sabiendo que ya no estaba solo en mis pensamientos.
Entonces, ¿cuál era el propósito original del artefacto? ¿Cómo servía a los extraterrestres?, me pregunté, pero no se me ocurrió ninguna respuesta. El misterio solo profundizó mi sensación de intriga e incertidumbre. Esas personas finalmente llegaron, tal como lo había predicho. Dijeron que necesitaban mi ayuda con un asunto de seguridad nacional. Afortunadamente, los satélites no me habían identificado cerca de la nave espacial alienígena, pero sí me ubicaron en las proximidades del lugar del accidente, por lo que me hicieron muchas preguntas y parecían sospechar de mí. Había preparado mis respuestas minuciosamente, así que, aunque no estaban convencidos de que yo decía la verdad, entendieron que era todo lo que podían sacarme sin recurrir a técnicas no convencionales. Tenía razón, registraron el apartamento. Incluso vieron la jarra, pero se marcharon sin saber que yo haya visto la nave o haya recogido algo del lugar del accidente. Capítulo 4. El accidente ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Estaba en el campo, estudiando una planta rara que había descubierto recientemente. La subida por la pendiente rocosa había sido difícil, pero manejable, y estaba decidido a ver mejor la planta desde un punto más alto. Cuando me incliné para examinarla, mi pie resbaló sobre la grava suelta. Lo siguiente que supe es que estaba cayendo hacia atrás. El suelo vino a mi encuentro con un impacto repentino y violento. Sentí un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza al golpearme con una roca que sobresalía. La fuerza de la caída fue intensa, y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue un destello de luz cegador, probablemente debido al impacto o a un reflejo repentino del sol. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, pero mi mundo no era más que oscuridad. Por mucho que intentara abrir los ojos o me esforzara por ver, solo había una oscuridad infinita y opresiva. Los médicos me explicaron que el traumatismo de la caída me había provocado una ceguera temporal. La noticia fue desorientante y aterradora. Me dijeron que podría recuperar la vista, pero no sabían cuándo, y la espera era insoportable. Los médicos me dijeron que era una afección temporal, un traumatismo del nervio óptico. Se mostraban optimistas en cuanto a la recuperación de mi vista, pero no podían darme un plazo definitivo. Podrían ser semanas, quizá meses. La incertidumbre me carcomía. Como botánico, mis ojos lo eran todo para mí. Sin ellos me sentía perdido, aislado del mundo que amaba. Mi mente se llenó de preocupaciones. ¿Cómo continuaría con mi trabajo? ¿Cómo podría siquiera desenvolverme en mi vida cotidiana? Estaba acostumbrado a ser independiente, a tener siempre el control y ahora de repente dependía de otros para las tareas más simples. La idea de ser impotente me aterrorizaba. Pero entonces estaba el artefacto. Ese extraño objeto alienígena que había encontrado en el lugar del accidente ya me había mostrado sus capacidades que desafiaban la lógica y la ciencia. Se había ocultado de los agentes que registraron mi apartamento, disfrazándose de una jarra común y corriente. Incluso me había mostrado destellos del futuro. No podía explicar cómo funcionaba, pero sabía que era mucho más que una simple pieza de tecnología alienígena. En los días posteriores al accidente, buscaba el artefacto cada vez más. No esperaba que me ayudara, lo quería solamente como algo para consolarme, algo familiar en medio de todo el caos. Pero entonces ocurrió algo increíble. Una mañana, mientras sostenía el artefacto, sentí que emanaba calor, un suave resplandor que podía percibir incluso a través de la oscuridad. Y entonces en mi mente comenzaron a formarse imágenes no del mundo que me rodeaba, sino de mi entorno inmediato. Era como si el artefacto estuviera proyectando un mapa mental en mi conciencia, permitiéndome ver de una manera completamente diferente a la visión normal. Podía sentir las paredes de mi habitación, los muebles, la puerta. Podía sentir la presencia de los objetos, sus formas y posiciones, casi como si estuviera viendo a través de un tipo diferente de lente. Al principio dudaba en confiar en ello. ¿Era real?
¿O era mi mente jugándome una mala pasada, tratando de compensar la pérdida de mi vista? Pero cuanto más confiaba en el artefacto, más me daba cuenta de que realmente me estaba guiando. Podía moverme por mi apartamento sin chocar con nada, encontrar los objetos que necesitaba e incluso servirme un vaso de agua sin derramarlo. El artefacto estaba de alguna manera en sintonía con mis pensamientos, ayudándome a interactuar con el mundo de formas que nunca creí posibles. A pesar de esta nueva capacidad, el miedo y la incertidumbre permanecían. ¿Y si nunca recuperaba la vista? ¿Y si tenía que depender de este artefacto para el resto de mi vida? Podía confiar en él, en este objeto extraño de origen y propósito desconocidos. ¿Y qué significaba que ahora dependiera tanto de él? Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, me fui adaptando. El terror inicial por haber perdido la vista comenzó a desvanecerse, sustituido por una cautelosa aceptación. Seguía preocupado, frustrado a veces, pero ya no me sentía impotente. El artefacto me había proporcionado una forma de orientarme en la oscuridad, de mantener una cierta independencia, aunque no fuera la misma que antes. A menudo me preguntaba cuál era el propósito original del artefacto. ¿Qué tipo de tecnología podía hacer algo así? ¿Estaba diseñado para ayudar, para asistir a seres como yo en momentos de necesidad? ¿O era solo una consecuencia no deseada, un efecto secundario de su verdadero propósito? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Por ahora tenía que centrarme en el presente, en curarme, en aprender a confiar en esta extraña nueva habilidad y en encontrar un camino a seguir, fuera cual fuera. La oscuridad seguía ahí, pero ya no me parecía insuperable. No estaba solo en ella. Tenía el artefacto, mi compañero silencioso en este extraño e inesperado viaje. Y por mucho que me inquietara, estaba agradecido por su ayuda. Me llevó más de 3 largos meses recuperar gradualmente la vista. Durante ese tiempo, no pude trabajar, pero no estaba solo. El artefacto resultó ser de gran ayuda para permitirme comunicarme con el mundo. Me encontré reflexionando. Veo el mundo como lo ve Riddick en las crónicas de Riddick. Un día, Sandra me llamó para preguntarme por mi estado. Ese parecía ser el motivo de su llamada, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra última comunicación había sido hacía más de 1 año. Sin embargo, después de colgar, tuve la sensación de que quizá quería volver a verme. De cualquier manera, decidí esperar a recuperar la vista antes de ver a ella. No quería que me viera en ese estado. Capítulo 5. Una noche al terminar una videollamada con un amigo, en la que usé mi ordenador portátil en lugar del teléfono porque la pantalla más grande me cansaba menos la vista, seguía preocupado por la posibilidad de que mi ceguera volviera. Estaba pensando en Sandra cuando, de repente, en la pantalla apareció un vídeo extraño, surgido de la nada. ¿Cómo? Ni idea. El vídeo comenzaba con impresionantes imágenes de una galaxia lejana, con sus estrellas titilantes y sus nebulosas arremolinadas formando un fondo impresionante. A medida que la cámara se acercaba, vi un planeta en la galaxia, poblado por alienígenas parecidos a los que había visto quemados en la nave espacial estrellada. Las pacíficas escenas de este mundo se vieron bruscamente interrumpidas cuando fue atacado por otras fuerzas alienígenas. Las naves espaciales rugían por la pantalla, abandonando el planeta y aventurándose en la inmensidad del universo. Cada una de estas naves transportaba un artefacto similar al que yo tenía en mi armario. A continuación, el vídeo cambió para mostrar proyecciones holográficas que emanaban de estos artefactos. Las proyecciones mostraban escenas de destrucción y caos generalizados, ciudades en llamas, naves alienígenas enzarzadas en feroces batallas y paisajes devastados. Quedó claro que los hologramas transmitían un mensaje de advertencia terrible. La devastación no era solo un hecho aislado, sino parte de un conflicto catastrófico más amplio. El vídeo terminó abruptamente, dejándome con una sensación de miedo y urgencia. Después de verlo, me invadió un torbellino de emociones.
El impacto inicial me dejó sin aliento. Las vívidas imágenes de destrucción y caos, combinadas con la inquietante similitud entre los artefactos y el que yo poseía, eran perturbadoras. Mi mente se llenó de preguntas y temores. La serena belleza de la lejana galaxia y el mundo alienígena contrastaba fuertemente con la violencia que seguía. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que había encontrado algo que superaba con mi capacidad de comprender. Una seria advertencia presentada como un vídeo críptico. Mi ansiedad por la posibilidad de que mi ceguera volviera se vio eclipsada por un nuevo y más profundo temor. El vídeo sugería que el artefacto que tenía en mi poder no era solo un objeto curioso, sino una posible clave para algo mucho más peligroso. Las implicaciones del vídeo eran inquietantes. La advertencia parecía clara. Había una amenaza que podía extenderse más allá de la galaxia representada. Y yo estaba solo en mi cuarto sin saber qué hacer. Necesitaba comprender más sobre el artefacto y su verdadero propósito, pero no sabía por dónde empezar. El vídeo no solo me había inquietado, sino que también me había infundido una profunda sensación de urgencia por descubrir la verdad y protegerme a mí y a la humanidad de lo que fuera que estuviera por venir. Me pregunté, quizás mi ordenador ha sido pirateado y esto es una especie de broma. ¿Podría ser? Pero me parecía demasiado real. Mientras reflexionaba sobre esto y consideraba si debía tomar medidas, tal vez contactar con la NASA, la pantalla cambió de repente para mostrar imágenes de una enorme máquina y la Tierra desde el espacio. El planeta parecía estar desapareciendo, pero no podía saber si las imágenes mostraban destrucción o si la Tierra estaba siendo ocultada. Más detalles llegaron cuando se mostraron planos y varios componentes del dispositivo, acompañados de símbolos que parecían estar en un idioma alienígena. Después de ver lo que parecía ser un mensaje, me enfrenté a una difícil decisión. ¿Qué debo hacer con esta información? Si no hago nada, tal vez nuestro mundo sea el siguiente en ser destruido. Si se lo cuento a alguien, podrían pensar que estoy loco o descartarlo como un vídeo falso, como los creados por la IA. Incluso si me creyeran, tendría que explicar por qué recibí el mensaje yo y no otra persona. No quiero revelar el artefacto y entregárselo. Y finalmente, ¿a quién se lo debería contar?, me pregunté. Empecemos por el principio. Necesito un vídeo para mostrarlo. ¿Dónde está?, me pregunté. Busqué en mi ordenador, pero no encontré nada. Así que no tengo nada que mostrar. Era una proyección telepática, no un vídeo, reflexioné, desanimado. Decidí pedirle a la novia de John que me presentara a uno de sus contactos en la NASA cuando nos viéramos la semana siguiente. Pero aún así, tenía que explicar por qué quería hablar con alguien de la NASA. Cuando me reuniera con ellos, mi historia debía incluir cómo había recibido el vídeo y qué me hacía pensar que era real. Así que tendría que crear un relato creíble. Al día siguiente, reevalué toda la situación. Estaba claro que mi misión era extremadamente difícil y problemática. No tengo ningún vídeo que mostrarles, solo mi historia. Quizás podría decirles que estuve en el lugar del accidente y que no estoy seguro de lo que vi allí. Desde ese momento he tenido estas visiones, reflexioné. Pero no me parecía convincente. Después de pensarlo, decidí no solicitar la reunión por el momento. En su lugar, llamé a Sandra. Un amigo me había dicho que últimamente no había estado viendo a nadie, así que pensé, vamos a intentarlo, no hay nada que perder. Sandra. Hola. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Yo, hola Sandra. Me va, no sé qué decir. Ha sido duro, ya sabes, con todo lo que ha pasado. Sandra. Sí, me enteré de lo de tu vista. ¿Estás bien? ¿Cómo lo estás llevando? Yo, ha sido duro, pero lo estoy superando. Poco a poco estoy recuperando la vista, así que eso es algo. Sandra, debió de ser aterrador. He estado preocupada por ti. Sinceramente, te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos, Sandra. Estaba pensando que quizá podríamos vernos.
Ha pasado demasiado tiempo. Sandra, me encantaría. Dime cuándo y dónde. Yo, ¿qué tal mañana? Sandra, mañana me viene bien. Estoy deseando verte. Ni siquiera pudo explicarme por qué me había dejado, pero dijo que ahora pensaba que había sido un error, lo que me hizo feliz. Después de vernos durante varias semanas, decidió mudarse a mi apartamento. ¿Puedo confiar en Sandra y contarle todo lo que ha pasado? ¿Cómo reaccionará? ¿Pensará que he perdido la cabeza? ¿Y qué hay del artefacto? ¿Debería enseñárselo o eso solo empeoraría las cosas? Reflexioné. Necesito contárselo a alguien. No puedo seguir guardando este secreto. Pero si no se lo cuento a ella, ¿a quién se lo voy a contar? Me preguntaba, con el peso de la decisión asediándome. Esa noche, le pedí a Sandra que se sentara y escuchara mi historia. Antes de empezar le advertí, no he perdido la cabeza y por favor no te asustes. Ella escuchó con atención, con los ojos muy abiertos sin decir una palabra, apenas respirando. Cuando finalmente terminé me preguntó, ¿es genial? ¿Es para una película o un libro? Para convencerla, sabía que tenía que mostrarle la jarra. Al principio lo miró con escepticismo y dijo, ¿qué es esto? Es solo una jarra. Pero cuando lo saqué del armario de la cocina, el artefacto comenzó a cambiar, recuperando su forma original. Se lo entregué y ella casi se desmaya. Acababa de presenciar la misma visión que yo había visto en la pantalla del ordenador. ¿Qué demonios es real?, exclamó. ¿Lo entiendes ahora?, le pregunté. Sandra, sí, pero también tenemos que ser prácticos. ¿Has pensado en ponerte en contacto con alguien que pueda ayudarnos? Yo estaba pensando en pedirle a la novia de John que me presentara a uno de sus contactos en la NASA. Espero que puedan aportarnos alguna información. Sandra, me parece un buen plan. Pero tendrás que estar preparado. Tendrás que explicarles por qué buscas su ayuda y darles una historia convincente. Yo, exacto. Tengo que inventarme una historia creíble. Sandra, lo entiendo. Asegurémonos de que tienes todos los detalles claros antes de reunirte con ellos. Podemos repasar todo juntos para asegurarnos de que tu historia sea coherente y creíble. El problema es que la única forma de mostrarles lo que hemos visto es dejarles tocar el artefacto, pero prefiero mantener su existencia en secreto. Hablamos durante horas sobre lo que realmente representa esa visión y cómo explicar nuestro caso sin un vídeo ni el artefacto. Sandra propuso darle un nombre al artefacto alienígena. Llamémoslo Harry, de Yar Jarra, ya que se parece a una, dijo sonriendo. No pudimos decidir cómo proceder, y pasó un año entero con Harry todavía en el armario. Capítulo 6. En la quietud de la madrugada, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a extenderse por la cúpula del observatorio, la doctora Evelyn Green, una destacada astrofísica del observatorio espacial, sorbía su café y revisaba los últimos datos del telescopio espacial. El observatorio se había actualizado recientemente con uno de los telescopios más avanzados jamás construidos, diseñado para observar las profundidades del universo con una claridad sin precedentes. Mientras examinaba las imágenes celestes, sus ojos se abrieron con incredulidad. Allí, cerca de una estrella lejana de la Vía Láctea, había una anomalía que desafiaba todas las expectativas: un grupo de naves espaciales, cada uno tan grande como una pequeña luna, flotando en perfecta alineación. Era una vista extraordinaria, que ninguna observación anterior había captado jamás. Las manos de Evelyn temblaban ligeramente mientras ampliaba la imagen y ajustaba el contraste. El grupo de naves no era solo un reflejo fugaz o un error en los datos, era real. La configuración precisa de las naves sugería una formación intencionada, más que una ocurrencia aleatoria. Su corazón se aceleró. Las implicaciones de tal descubrimiento eran enormes. Si estas naves eran realmente lo que parecían, naves espaciales alienígenas, entonces la humanidad podría estar al borde de un acontecimiento sin precedentes.
Inmediatamente alertó a su equipo y, en cuestión de minutos, el observatorio bullía de actividad, con científicos de diversas disciplinas reunidos alrededor de las pantallas. La noticia se difundió rápidamente más allá de las paredes del observatorio. Las agencias gubernamentales, los medios de comunicación y las comunidades científicas de todo el mundo pronto se llenaron de especulaciones. El término invasión alienígena comenzó a circular, mientras los expertos debatían los posibles motivos detrás de la repentina aparición de la flota. ¿Se trataba de una exploración pacífica o del preludio de una invasión hostil? Las agencias espaciales internacionales convocaron una reunión de emergencia y se produjo una gran actividad. Se reposicionaron los satélites y se programaron observaciones adicionales para monitorizar el misterioso cúmulo. Se recurrió a expertos militares y de defensa para evaluar las posibles amenazas y elaborar planes de contingencia. En los medios de comunicación, la noticia capturó la imaginación del público. Los reporteros discutieron las posibilidades con una mezcla de excitación y aprensión. Abundaron las teorías, desde la idea de que las naves espaciales eran una partida de exploración de una armada más grande, hasta especulaciones más benignas de que podrían ser emisarios de una civilización lejana que buscaba contacto. La doctora Evelyn Green se encontró en el centro de este torbellino. A pesar de la creciente presión, se mantuvo centrada en su trabajo. Ella y su equipo analizaron meticulosamente los datos, tratando de determinar el origen y la trayectoria de las naves. La estrella cerca de la cual había aparecido el cúmulo era relativamente joven y misteriosa. Podría haber sido la estrella o un faro o un punto de referencia para estos viajeros alienígenas. A medida que los días se convertían en semanas, el frenesí inicial dio paso a un optimismo cauteloso. Las naves no mostraban ningún comportamiento agresivo, ni intentaban establecer contacto, ni tampoco daban señales de abandonar su posición. Esta ausencia de amenaza inmediata permitió a los científicos centrarse en los esfuerzos de comunicación y profundizar en su comprensión del fenómeno. El equipo de Evelyn trabajó sin descanso para desarrollar teorías y posibles estrategias para iniciar el contacto. Enviaron señales y mensajes con la esperanza de establecer alguna forma de comunicación. El mundo observaba con gran expectación, esperando una señal de lo desconocido. La repentina aparición del cúmulo de naves espaciales había causado gran preocupación y especulación, pero también había unido a la humanidad en una búsqueda compartida de comprensión. El verdadero propósito del cúmulo alienígena seguía sin estar claro. Después de ver las noticias sobre lo que parecían ser naves espaciales alienígenas a unos pocos años luz de la Tierra, decidí que era hora de actuar. Había dibujado los planos del dispositivo alienígena que presencié en mi visión y decidí contarle la verdad a la NASA, que les había mentido a los agentes. Les explicaría que, después de ver esa nave espacial, comencé a tener visiones, incluyendo los planos que había planeado mostrarles, sin mencionar que poseía a Harry. Mi siguiente paso fue pedirle a la novia de John que concertara una reunión con uno de sus antiguos colegas. ¿Por qué quieres que concierte una reunión con uno de mis ex colegas?, preguntó Linda, la novia de John. Bueno, es una larga historia. ¿Has visto las noticias sobre la presencia de lo que parece ser una nave espacial alienígena en nuestra galaxia?, le pregunté. Sí, claro, respondió. Tengo información importante para ellos. Yo estaba en el mismo lugar y en el mismo momento en que, según ellos, se produjo un accidente aéreo, pero no era más que una nave espacial extraterrestre. No puedo decirte más, lo siento, le dije. Linda miró a John para ver si él estaba de acuerdo, y él asintió con la cabeza. De acuerdo, la llamaré, dijo Linda. Capítulo 7. Después de lo que parecieron semanas de espera, finalmente llegó el día. Me encontré frente a la imponente estructura que albergaba la División de Investigación de la NASA. El edificio era un testimonio de los logros humanos, con sus imponentes paredes de cristal que reflejaban el cielo infinito. Tenía una cita con la doctora Amy Moore,
una de las científicas más respetadas de la NASA y la persona que esperaba que creyera mi increíble historia. Al atravesar la entrada, el bullicio de la actividad en el interior era palpable. Científicos, ingenieros e investigadores se movían con determinación, con la mente sin duda centrada en las complejidades de la exploración espacial. No pude evitar sentir una sensación de asombro mientras me dirigía a la recepción. Tras un breve intercambio, me condujeron por una serie de pasillos hasta la oficina de la doctora Moore. Las paredes estaban adornadas con fotografías de galaxias lejanas, naves espaciales y astronautas, recordatorios de los numerosos éxitos de la agencia. Finalmente llegué a una puerta con el letrero «Doctora Amy Moore, astrofísica jefe». La puerta se abrió y allí estaba ella. La doctora Moore era una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes que parecían captarlo todo de golpe. Me saludó con una sonrisa cortés y me indicó que tomara asiento. «Gracias por recibirme, doctora Moore», comencé sintiendo una mezcla de nervios y determinación. «Por supuesto», respondió ella con un tono profesional pero curioso. «Linda me ha hablado muy bien de usted. Dice que tiene algo importante que compartir con nosotros». Respiré hondo y comencé a contar mi historia, cómo había estado en el lugar de lo que se informó como un accidente aéreo, pero que en realidad era algo mucho más extraordinario, una nave espacial extraterrestre. Describí las visiones que siguieron, los planos que habían aparecido inexplicablemente en mi mente y mi convicción de que este conocimiento debía compartirse con la NASA. Mientras hablaba, pude ver cómo crecía el escepticismo en la expresión de la doctora Moore. Su sonrisa cortés se desvaneció, sustituida por un ceño fruncido y un atisbo de incredulidad en sus ojos. Cuando terminé, se recostó en su silla y cruzó los brazos. «¿Se da cuenta de lo extraordinaria que es esta afirmación?», dijo lentamente, midiendo sus palabras. «Naves espaciales alienígenas, visiones y planos, suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción». «Sé cómo suena, doctora Moore», respondí con voz firme. «Pero no me lo estoy inventando. Tengo los planos aquí mismo. Por favor, échales un vistazo». Metí la mano en mi bolso y saqué los diagramas cuidadosamente dibujados. La doctora Moore dudó un momento antes de cogerlos de mis manos. Estudió los planos en silencio, con una expresión indescifrable. «Son muy complejos», dijo finalmente. «Pero sin contexto solo son dibujos. ¿Tiene alguna otra prueba? Algo que corrobore su historia». «No», admití sintiendo una punzada de frustración. «Pero estoy convencido de que estos planos son de algo que va mucho más allá de nuestra tecnología actual. Creo que están destinados a nosotros para que construyéramos ese aparato». La doctora Moore suspiró y colocó los planos sobre su escritorio. «Tiene que entender que aquí recibimos todo tipo de afirmaciones. La gente ve cosas, experimenta cosas y muchos creen que se han encontrado con vida extraterrestre. La mayoría de las veces hay una explicación racional». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Pero, le diré algo. Se los mostraré a uno de nuestros expertos en ingeniería avanzada. Si hay algo de valor en estos planos, me lo dirán. Pero no puedo prometer nada». Sentí un gran alivio. No era exactamente la respuesta que esperaba, pero era algo. Al menos, la doctora Moore estaba dispuesta a tomarse mis afirmaciones lo suficientemente en serio como para hacerlas examinar. «Gracias, doctora Moore», le dije con sinceridad. «Es todo lo que pido». Ella asintió con la cabeza y volvió a coger los planos. «Me pondré en contacto contigo. Y si hay algo en estos diseños, usted será el primero en saberlo». Cuando salí de la NASA ese día, no podía quitarme de encima la mezcla de duda y esperanza que me invadía. La incredulidad de la doctora Moore había sido evidente, pero no me había rechazado de plano. Ahora, lo único que podía hacer era esperar y ver si los planos revelaban la verdad, o si seguirían siendo solo un recuerdo de mi encuentro con lo desconocido. 5 semanas después de nuestra reunión, recibí una llamada de alguien que se identificó como la secretaria del Dr. Johnson, el superior de la doctora Amy Moore.
El doctor Johnson desea reunirse con usted. ¿Puedo programar una reunión para el próximo lunes a las 9 de la mañana? Me preguntó. Sí, claro, respondí. El lunes siguiente, llegué a la oficina del doctor Johnson a la hora acordada para nuestra reunión. Él todavía estaba ocupado, así que me acomodé en uno de los cómodos sillones de la sala de espera. Su secretaria me ofreció una taza de café, que acepté con gratitud. Mientras sorbía la bebida caliente, traté de organizar mis pensamientos, especulando sobre el motivo de su invitación. ¿Creían mi historia o buscaban más detalles sobre los planos? La incertidumbre me carcomía mientras esperaba. Mira, Andrew, no sé cómo conseguiste los planos de ese enigmático dispositivo. Al principio, tengo que admitir que no creímos tu historia. Pero después de recibir uno de los componentes descritos en tus planos, decidimos ver si coincidían. Y resulta que lo que nos proporcionaste parece incluir ese componente, así que... El doctor Johnson dejó la frase en el aire. Le interrumpí. ¿Puedo preguntarle dónde encontraron esa pieza? Dudó un momento antes de responder. Normalmente no se lo diría porque esa información es confidencial. Pero supongo que ya se imagina. Estaba en la nave espacial alienígena que se estrelló ese día. Entonces, ¿qué quiere de mí?, pregunté. Bueno, ¿podría volver a contarme lo que vio en esa visión? Y por cierto, ¿cuándo tuvo esa visión?, preguntó el doctor Johnson. Antes de describir lo que había presenciado en la visión telepática, mentí y le dije que había sucedido después de abandonar el lugar del accidente, omitiendo la parte en la que encontré a Harry y cómo me había mostrado la visión. No sé. Siento que no me estás contando todo, comentó el doctor Johnson con tono sospechoso. Es como si faltara algo en tu historia. Pero, ¿qué opinas sobre el mensaje y el propósito del dispositivo? Esperaba que usted me lo dijera, respondí dudando ligeramente. Pero a mí me pareció una advertencia, tal vez sobre una invasión alienígena. En cuanto al propósito del dispositivo, no está claro si está destinado a ocultar nuestro planeta o a destruirlo, porque él desapareció después de que se activara. ¿Tuviste otras visiones? ¿O experimentaste eso más de una vez?, preguntó el doctor Johnson entrecerrando los ojos con curiosidad. No, solo una vez, respondí omitiendo cuidadosamente el hecho de que Sandra también lo había visto cuando tocó el artefacto. Mientras la mirada del doctor Johnson se posaba en mí, no pude evitar sentir una oleada de inquietud. Sus preguntas parecían bastante inocentes en apariencia, pero yo sabía que no debía tomarlas al pie de la letra. Casi podía ver cómo funcionaba su mente, reconstruyendo mi historia fragmentada. ¿Y si me sugería la hipnosis? La idea me produjo un escalofrío. Bajo hipnosis o cualquier otro método de sondeo mental, era imposible saber qué podría revelar, detalles sobre el artefacto, la visión e incluso la verdad que acababa de ocultar cuidadosamente. Ya podía imaginarme la escena, el doctor Johnson ansioso por descubrir las profundidades de mi experiencia, insistiendo en una investigación más profunda. Podría verlo como una necesidad científica, una forma de llegar al fondo de lo que había sucedido. Pero para mí sería una pesadilla, un desenterramiento forzado de secretos que debían permanecer ocultos. Tenía que andar con cuidado, buscando el equilibrio entre darle lo justo para satisfacer su curiosidad, sin abrir la puerta a un escrutinio más invasivo. La verdad a medias que acababa de contarle tenía que ser convincente, sin dejar lugar a más preguntas. Pero, ¿sería suficiente? Finalmente nuestra conversación terminó. El doctor Johnson dijo: muy bien, Andrew, mantengámonos en contacto. Te mantendré informado si averiguamos más sobre ese dispositivo, y tú debes mantenerme informado si tienes más visiones o más información. Realmente no sabemos a qué nos enfrentamos. Sin embargo, yo sabía que no tenía intención de mantenerme informado sobre nada, y lo entendía perfectamente. Capítulo 8. Estaba realizando una investigación académica sobre uno de mis especímenes recogidos cuando volvió a ocurrir. Harry me envió un nuevo mensaje telepático.
Esta vez vi más naves espaciales, la Vía Láctea y la Tierra. La flota aún estaba lejos de la Tierra, pero había más naves. Apareció un plano más detallado del dispositivo, con dos partes brillantes. Una de ellas era la que había visto en la oficina del Dr. Johnson. Al final de la visión, la Tierra se volvió invisible. Estaba jugando distraídamente con la tarjeta del Dr. Johnson en mi mano, dándole vueltas mientras pensaba si contactar con él. La reciente visión solo había reforzado mi convicción de que no se podía descartar la posibilidad de una invasión alienígena. Mientras reflexionaba sobre el dispositivo de la visión, se me ocurrió que parecía más un mecanismo de camuflaje que un arma de destrucción. La segunda pieza brillante del dispositivo, razoné, probablemente nunca se recuperó de la nave alienígena, tal vez se destruyó en la colisión. Cuanto más lo pensaba, más se profundizaba el misterio, y yo tenía dudas si contactar al Dr. Johnson o mantener mis pensamientos para mí mismo. Decidí hablarlo con Sandra. Su sentido común y su lógica a menudo superaban los míos, especialmente porque yo tiendo a ser más emocional y menos racional que ella. Después de escucharme, dijo, creo que deberías ponerte en contacto con él y contárselo. Puede que sea importante. Pero estoy de acuerdo, siempre existe el riesgo de acabar en uno de sus complejos secretos, donde experimentan con tipos como tú. Sonrió, tratando de aliviar el ambiente, pero sus palabras permanecieron en mi mente. El Dr. Johnson me sorprendió cuando me saludó con un «Te estaba esperando». Tengo noticias. El equipo que desmontó los restos de la nave espacial alienígena recuperó otra pieza de tu dispositivo. ¿Pero por qué querías verme?, preguntó con tono curioso. He tenido una nueva visión, respondí consciente de la importancia de lo que estaba a punto de revelar. ¿Qué has visto?, preguntó Johnson con curiosidad. Más naves espaciales en nuestra galaxia, comencé, y un plano más detallado del dispositivo. Lo he dibujado para usted. Le entregué el boceto, señalando dos componentes específicos. Estas dos piezas de aquí, expliqué, son las que usted tiene. En la visión se me mostraron brillando, a diferencia de las demás. Creo que esto podría indicar que fueron traídas a la nave específicamente para nosotros. Y, si me lo permite, creo que se trata de un dispositivo de camuflaje terrestre, no de un arma, dije con voz firme. Esos alienígenas cuya nave espacial se estrelló aquí, estaban aquí para ayudarnos. Quizás tenga razón, respondió Johnson con una sonrisa, aunque sus ojos delataban una preocupación más profunda. Ya le habían informado de la presencia de más naves alienígenas en nuestra galaxia, y mi visión no hizo más que confirmar su creciente inquietud. Esa noche volví a tener esa misma visión en sueños, pero esta vez se desarrolló de una manera diferente. Lo que me llamó la atención fue que las naves que vi en nuestra galaxia eran del mismo tipo que las que habían partido de la galaxia lejana, no las que las habían atacado. Cuando desperté, analicé el sueño cuidadosamente. Me di cuenta de que este detalle era exactamente igual que antes. El grupo de naves pertenece a la misma raza de alienígenas que creó el dispositivo, concluí. Debemos considerar la posibilidad de que el propósito del dispositivo no sea ocultar la Tierra de los atacantes, sino algo completamente diferente. Pero, ¿qué podría ser?, me pregunté tratando de analizar otras posibilidades. El aire acondicionado dejó de funcionar, y yo estaba esperando al técnico que nunca apareció. Mi frustración iba en aumento. Sandra llegó a casa del trabajo y decidimos almorzar juntos. Durante la comida, le conté los detalles de mi sueño y las conclusiones que había sacado de él. Después de escucharme atentamente, me dijo, no saques conclusiones precipitadas. Quizás ven nuestra lejana galaxia como un refugio de sus atacantes y quieren ocultar nuestro planeta para quedarse aquí temporalmente sin ser detectados, hasta que decidan cuál será su próximo movimiento. Es un pensamiento reconfortante, respondí, pero ¿y si pretenden colonizar nuestro mundo? Sandra hizo una pausa y luego me miró pensativa. Creo que debes hablar de esto con tu amigo, sugirió. ¿Qué amigo?, pregunté desconcertado. El Dr. Johnson, respondió con una sonrisa cómplice. Capítulo 9.
Los fríos vientos aullaban a través de la helada y desolada extensión de la Antártida. Durante semanas, las estaciones de monitoreo de todo el mundo habían detectado señales extrañas, pero su origen seguía siendo un misterio. Eso fue hasta que un satélite, al pasar sobre el continente más austral, captó algo inusual, una débil y extraña señal de calor en un lugar donde no debería existir. Era una nave extraterrestre, similar a la que se había estrellado anteriormente, pero esta había aterrizado sin ser detectada y enterrada en lo profundo del hielo, trabajaba silenciosamente. Cuando se descubrió, ya había pasado un tiempo considerable. Al darse cuenta de la importancia del hallazgo, se reunió rápidamente un equipo de búsqueda armado, un grupo de los soldados y científicos más selectos, entrenados para afrontar lo desconocido. Su misión era clara: investigar el lugar de aterrizaje, determinar la naturaleza de la amenaza y, si era necesario, neutralizarla. Cuando el equipo se acercó a las coordenadas, se encontró con un silencio inquietante. La nave había desaparecido, sin dejar rastro de su partida, sin dejar ningún rastro que seguir. Pero en su lugar había algo mucho más inquietante. Una máquina colosal, parcialmente enterrada en el hielo, que se elevaba sobre el paisaje helado. La máquina era mucho más grande de lo que habíamos imaginado al estudiar los planos. Se alzaba como un gigante dormido, una estructura que parecía desafiar la lógica terrenal. Era como si los planos que había visto en mis visiones solo hubieran insinuado la verdadera escala del dispositivo. Ahora la realidad estaba ante nosotros, inmensa e imponente. El equipo se acercó con cautela, con el aliento visible en el aire gélido y las armas preparadas. Rodeaban la máquina, estudiando sus superficies, que estaban cubiertas de símbolos y grabados que nadie podía descifrar. El dispositivo parecía latir débilmente, como si estuviera vivo, esperando que algo o alguien lo activara. ¿Está operativo?, preguntó uno de los científicos, con la voz temblorosa a pesar de su intento por mantener la calma. No lo sabemos, respondió el líder del equipo. Pero no podemos correr ningún riesgo. Comenzaron a buscar cualquier signo de actividad, cualquier pista que pudiera revelar el propósito del dispositivo. A medida que se acercaban, la máquina parecía zumbar con energía, una baja vibración que resonaba a través del hielo bajo sus pies. De repente uno de los soldados gritó: «Aquí». Había descubierto un panel de control, oculto bajo una capa de escarcha. Los símbolos del panel coincidían con los de los planos, y, más tarde, cuando vi las fotos de la máquina, me di cuenta con una sensación de desánimo de que era exactamente lo que había visto en mis sueños. El dispositivo era real, y su propósito seguía siendo una aterradora incógnita. «Tenemos que averiguar qué hace esta cosa», dijo el científico con voz urgente. Y rápido. El equipo trabajó con rapidez, tratando de comprender las funciones de la máquina, pero la tecnología superaba todo lo que habían visto hasta entonces. Era alienígena, tanto en su diseño como en su finalidad. Y aunque la nave se había marchado, sus creadores tenían claramente la intención de que el dispositivo permaneciera allí. A medida que pasaban las horas, el equipo se sentía cada vez más ansioso. La máquina era demasiado avanzada, demasiado peligrosa como para dejarla intacta, pero no tenían forma de saber cómo desmantelarla, ni si hacerlo provocaría algo catastrófico. Al final, decidieron retirarse y dejar la máquina donde estaba. Era demasiado arriesgado manipularla, y las implicaciones de su presencia eran demasiado vastas para comprenderlas sin un estudio más profundo. Cuando se marcharon, los vientos antárticos comenzaron a cubrir la máquina con nieve una vez más, como si el propio hielo intentara ocultar la construcción alienígena. Pero el equipo sabía que esto era solo el comienzo. La máquina, como la de mis visiones, era un rompecabezas que había que resolver, una amenaza que había que comprender. Y mientras regresaban a la base, se dieron cuenta de que, fuera cual fuera el propósito de este dispositivo, solo era parte de un plan mayor, uno que apenas estábamos empezando a descubrir. Para evitar el pánico, la presencia de la máquina aún no se había revelado al público.
Entonces, ¿cómo lo supe?, se preguntarán. Bueno, durante mi última reunión con mi amigo, el Dr. Johnson, él me lo contó y me preguntó qué pensaba ahora de la máquina, teniendo en cuenta mis recientes revelaciones del sueño. Le dije, ahora creo que quieren establecerse aquí, con o sin nosotros. En cuanto a lo que hace la máquina, no sabría decirlo, pero parece que los planos estaban destinados a ellos, no a nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de que Harry probablemente también estaba destinado a ellos, un artefacto inteligente diseñado para contener toda la información necesaria para ayudar a los extraterrestres, ante todo. Después de que el equipo que descubrió la máquina alienígena en la Antártida se marchara, el dispositivo fue puesto bajo vigilancia constante. A pesar del frío intenso y la ubicación remota, se instaló una serie de sensores y equipos de monitoreo para detectar cualquier signo de actividad. Mientras tanto, científicos de todo el mundo trabajaban sin descanso para descifrar el propósito de la máquina, estudiando minuciosamente cada detalle de los planos y analizando la tecnología alienígena. Sin embargo, el dispositivo seguía siendo un misterio, y su verdadera función escapaba incluso a las mentes más brillantes. Pasaron semanas de tensa expectación, con la máquina inactiva, como si esperara el momento adecuado para revelar sus secretos. Entonces un día, la quietud se rompió. Se detectó un intenso pico de energía que emanaba de las profundidades de la construcción alienígena. Las alarmas sonaron en las estaciones de monitoreo de todo el mundo, mientras los científicos se apresuraban a dar sentido a la repentina oleada. La máquina, anteriormente inactiva, había cobrado vida. Las imágenes de los satélites y las estaciones espaciales se dirigieron inmediatamente hacia el lugar. Para el ojo inexperto, todo parecía normal. No había indicios de camuflaje ni alteraciones visibles en la superficie de la Tierra. Pero los expertos sabían que no era así. Bajo la aparente calma, algo estaba sucediendo. Se estaban produciendo cambios sutiles pero significativos. Las primeras señales se detectaron en los patrones climáticos. En regiones alejadas de la Antártida, los meteorólogos observaron cambios inusuales, tormentas que se formaban en lugares donde no deberían, sequías en zonas normalmente lluviosas. Los cambios eran graduales pero inconfundibles, como si el clima del planeta estuviera siendo sutilmente influenciado por una fuerza invisible. Entonces comenzaron a surgir datos más alarmantes. Los sensores atmosféricos detectaron una alteración leve pero medible en la composición del aire. Los niveles de ciertos gases habían cambiado, nada dramático, pero suficiente para despertar la preocupación de los científicos medioambientales. Se desconocía el origen de estos cambios, pero eran diferentes a todo lo que se había registrado hasta entonces. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Podría la máquina ser responsable de estos cambios? ¿Estaba manipulando el medio ambiente de la Tierra de formas que aún no se comprendían del todo? La idea provocó escalofríos a quienes vigilaban la situación. En los días siguientes, los científicos trabajaron sin descanso, analizando los datos e intentando atar cabos. Estudiaron la firma energética de la máquina, comparándola con fenómenos conocidos, pero nada coincidía. El propósito de la máquina seguía siendo frustrantemente esquivo, y con cada hora que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Estaba claro que la máquina estaba activa, pero ¿qué estaba haciendo? Algunos teorizaron que estaba alterando la atmósfera de la Tierra para hacerla más adecuada para los alienígenas que la habían construido, tal vez incluso preparando el planeta para su colonización. Otros especularon que se trataba de un mecanismo de defensa automatizado, que respondía a una amenaza invisible. Y luego estaban los que temían lo peor, que la máquina estuviera terraformando el planeta, cambiándolo lentamente en algo que incompatible con la vida humana. A medida que el misterio se profundizaba, una sensación de aprehensión se infiltró en la comunidad científica. Estaban lidiando con fuerzas más allá de su comprensión, y el tiempo se estaba agotando. Fuera lo que la máquina estuviera haciendo, estaba claro que la humanidad no tenía el control. El mundo observaba con ansiedad, esperando la siguiente pista,
la siguiente pieza del rompecabezas que pudiera ofrecer una forma de detener lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, la máquina de la Antártida continuaba su trabajo, silenciosa e implacable, llevando a cabo una misteriosa tarea controlada por una raza lejana, fruto de una decisión alienígena que podría cambiar el destino de la Tierra para siempre. Capítulo 10. Los cambios en las condiciones atmosféricas y meteorológicas crearon densas nubes en todo el planeta, lo que hizo que la Tierra fuera prácticamente invisible desde la estación espacial o los satélites. Quizás por eso vi desaparecer la Tierra en mi visión. La calidad del aire había cambiado, lo que suponía una amenaza, en primer lugar, para quienes padecían enfermedades pulmonares y cardíacas. La concentración de oxígeno en el aire se había reducido y el nitrógeno y otros gases habían ocupado su lugar. Incluso nosotros sufríamos dificultad para respirar durante la actividad física normal. Hay que tomar una decisión sobre el destino de esa máquina antes de que sea demasiado tarde, reflexioné. En la sala tenuemente iluminada del centro de operaciones, el aire estaba cargado de tensión. Los altos mandos del gobierno, junto con científicos y asesores militares, se sentaron alrededor de la gran mesa ovalada. El tema era sombrío y nadie hablaba a la ligera sobre la decisión que había que tomar. Durante mucho tiempo, la máquina enterrada en las profundidades del hielo antártico había sido objeto de un intenso debate. La máquina había cobrado vida. Emitía un zumbido bajo, casi imperceptible, y unas extrañas luces bailaban dentro del hielo. La actividad sísmica aumentó alrededor del lugar, y la propia composición de la atmósfera alrededor del continente comenzó a cambiar. La máquina estaba alterando el aire, reduciendo los niveles de oxígeno y aumentando la concentración de otros gases. Los sensores atmosféricos de todo el mundo comenzaron a detectar extrañas fluctuaciones. El clima cambió de una forma que no podía explicarse solo por el calentamiento global. El aire se volvió pesado con partículas invisibles, causando problemas respiratorios en todo el mundo. En cuestión de semanas, los cielos se oscurecieron cuando enormes formaciones de nubes envolvieron la Tierra, haciendo que el planeta fuera casi invisible desde el espacio. Los científicos advirtieron que la máquina podría cambiar la atmósfera terrestre de forma irreversible, haciendo que el planeta fuera inhabitable. El gobierno no tenía otra opción. Hay que tomar una decisión sobre el destino de esa máquina antes de que sea demasiado tarde, rompió finalmente el silencio el presidente Davis. La sala murmuró en señal de acuerdo, pero el peso de la decisión seguía siendo palpable. Hemos agotado todas las demás opciones, intervino el Dr. Smith, jefe de proyectos especiales de la NASA. No podemos apagarla. Lo hemos intentado. Las mentes más brillantes del mundo han trabajado en ello, y todos los intentos han fracasado. La única opción que nos queda es destruirla. ¿Y si nos equivocamos?, replicó el general Thompson. ¿Y si destruirla causa más daño que beneficio? Hemos modelado todos los escenarios posibles, respondió el Dr. Smith con voz teñida de agotamiento. La máquina está alterando la atmósfera del planeta. Si no actuamos ahora, la Tierra se convertirá en una tierra baldía. No podemos permitirnos esperar. El presidente Davis asintió lentamente, con el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces no tenemos otra opción. La operación recibió el nombre en clave de Icebreaker y debía ejecutarse con absoluta precisión. Los riesgos eran elevados, pero las consecuencias de la inacción eran catastróficas. Se desplegó en la Antártida un equipo de militares de élite, acompañados de la tecnología más avanzada. La misión: colocar un dispositivo nuclear capaz de destruir la máquina y contener la explosión dentro del hielo. A medida que el equipo se acercaba al lugar, el zumbido de la máquina se hacía más fuerte, resonando a través del hielo como un latido. El aire era denso, e incluso los soldados más experimentados se encontraban sin aliento. Trabajaron rápidamente, guiados por drones que cartografiaron la estructura de la máquina en las profundidades del hielo. El dispositivo debía colocarse en un lugar preciso
para garantizar la máxima eficacia. El líder del equipo, el capitán Graves, dio la orden final. El dispositivo se armó y comenzó la cuenta atrás. El equipo se retiró a una distancia segura y subió a su transporte mientras los segundos pasaban. Desde el aire, vieron cómo el hielo bajo ellos temblaba. Un destello de luz cegador brotó del suelo, seguido de una enorme columna de nieve y hielo. La onda expansiva se propagó por el aire, sacudiendo el transporte mientras se alejaba a toda velocidad. Por un momento todo quedó en silencio. El zumbido había desaparecido. La máquina ya no existía. De vuelta en el centro de operaciones, la tensión dio paso a una tranquila sensación de alivio. Las imágenes de satélite confirmaron que la explosión había destruido la máquina y los cambios atmosféricos comenzaron a revertirse. Los cielos se despejaron gradualmente y los niveles de oxígeno comenzaron a estabilizarse. El presidente Davis se asomó a la ventana y contempló los cielos ahora despejados. La Tierra se había salvado, pero ¿a qué precio? Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, supo una cosa con certeza. La decisión que habían tomado sería recordada como el día en que la humanidad luchó contra lo desconocido y ganó, pero también sería el día en que se dieron cuenta de lo frágil que era realmente su existencia. Las nuevas imágenes del telescopio espacial revelan que el número de naves espaciales alienígenas en las estrellas cercanas ha disminuido, y parece que se están marchando. Esperemos que para no volver, habiendo entendido el mensaje. Capítulo 11. Harry siguió siendo miembro de nuestro hogar, pero no por mucho tiempo. Me había encariñado con Harry, una presencia que se había convertido en algo más que una parte de mi vida. Casi se había convertido en un miembro más de nuestra familia. Harry no se parecía a nada, ni a nadie que hubiera conocido antes. No era humano, ni tampoco una mascota. Era algo completamente diferente, una especie de ser cuyo origen solo podía adivinar. A pesar de su misterio, Harry siempre había estado ahí cuando lo necesitaba, ofreciéndome su ayuda de formas que apenas podía explicar. Cuando encontré aquella planta tan rara, Harry se comunicó conmigo telepáticamente, revelándome la familia y el género de la planta con tanta claridad como si lo hubiera leído en una página. La información simplemente apareció en mi mente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser descubierta. Pero lo más importante que Harry hizo por mí fue durante el tiempo en que perdí la vista. Harry permaneció a mi lado, guiándome a través de la oscuridad con una extraña conciencia de nuestro entorno. Era como si él pudiera sentirlo todo: la distribución de la habitación, la ubicación de los objetos, la presencia de otras personas, y compartiera esa conciencia conmigo, permitiéndome navegar por el mundo como si aún pudiera ver. Había 1000 razones para no separarme de Harry. Se había convertido en mi guía, mi ayudante, mi confidente. Pero había una razón importante para dejarlo ir, y esa razón pesaba mucho en mi corazón. Mi amiga Emily llevaba años padeciendo glaucoma. A pesar de los tratamientos, su vista se había deteriorado rápidamente y ahora estaba casi completamente ciega. La idea de que luchara en la oscuridad, perdiendo su independencia, me resultaba insoportable. Quería ayudarla a cualquier precio, aunque eso significara renunciar a Harry. La decisión no fue fácil. Pasé innumerables noches luchando con la idea, dividida entre mi propia dependencia de Harry y mi deseo de ayudar a Emily. Al final, la elección quedó clara. Harry podía darle a Emily algo que yo no podía: la oportunidad de recuperar su vida. El día que le entregué Harry a Emily fue agridulce. Ella no entendía el alcance total de lo que era Harry, ni necesitaba hacerlo. Lo único que sabía era que le estaba dando algo precioso, algo que podría ayudarla a ver de nuevo de una forma que nunca había creído posible. Cuando Harry se instaló en su casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo muy querido, pero al hacerlo, le había dado esperanza a Emily. Semanas más tarde, Emily me llamó, con la voz llena de asombro y gratitud.
Me describió cómo Harry había empezado a guiarla, tal y como me había guiado a mí. Por primera vez en meses podía moverse por su casa sin miedo, sintiendo el mundo que la rodeaba como si pudiera volver a ver. No era la vista en el sentido tradicional, pero era algo parecido, algo milagroso. Yo echaba de menos a Harry, por supuesto. La casa parecía más vacía sin él. Pero saber que Emily había encontrado consuelo en la presencia de Harry, que podía recuperar algo de lo que había perdido, hacía que el sacrificio valiera la pena. Harry se había convertido en parte de su vida, al igual que había sido parte de la mía. Y al final eso era suficiente. Aunque debo confesar que estoy haciendo esto solo porque Sandra está conmigo ahora, sin ella, no estoy seguro de que dejaría ir a Harry. Capítulo 12. Habían pasado meses desde que la máquina antártica fuera destruida, y con ella, la amenaza que suponía para la humanidad. El mundo había vuelto poco a poco a la normalidad, aunque el recuerdo de aquella catástrofe cercana seguía presente. Los gobiernos reforzaron la vigilancia de las regiones más remotas del planeta y se duplicó el número de puestos científicos tanto en el Ártico como en la Antártida. Nadie quería volver a verse sorprendido. Desde entonces me había acostumbrado a una vida más tranquila. Sin Harry me encontraba solo, a menudo atormentado por los recuerdos de lo que habíamos pasado. Sin embargo, durante un tiempo, pareció como si el mundo hubiera recibido un respiro, una oportunidad para sanar. Los cielos estaban despejados, el aire volvía a ser respirable y la gente retomó sus vidas como si la oscuridad nunca hubiera existido. Pero la calma era engañosa. Comenzó de forma sutil. Los sensores medioambientales del Ártico empezaron a detectar pequeñas anomalías, nada tan dramático como los acontecimientos anteriores en la Antártida, pero suficiente para llamar la atención de la comunidad científica. Las anomalías se descartaron como errores o fluctuaciones naturales, pero yo sabía que no era así. Mi sueño se volvió inquieto y volvieron los sueños extraños, sueños de lugares que nunca había visto, de máquinas que zumbaban con energía bajo capas de hielo. Intenté apartar esos pensamientos, pero las señales se hicieron más difíciles de ignorar. En el transcurso de unos meses, el aire se volvió más pesado, los cielos más oscuros y una familiar sensación de pavor se apoderó de mí. Los informes de enfermedades respiratorias comenzaron a aumentar de nuevo, recordándome a la primera vez. El mundo parecía estar volviendo a caer en el mismo patrón, pero esta vez no había un culpable evidente. No se había descubierto ninguna máquina, no se había detectado ningún zumbido. Sin embargo, yo sabía que algo iba mal. Los antiguos cambios medioambientales estaban volviendo gradualmente y yo podía sentir la presencia de algo siniestro, oculto a la humanidad. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, el sueño me invadió con una intensidad inusual. En la oscuridad de mi mente tuve una visión, más clara que cualquier sueño, más vívida que cualquier recuerdo. Comenzó con una vasta extensión de blanco, la tundra ártica que se extendía infinitamente bajo un cielo lleno de nubes arremolinadas. Y entonces los vi, naves espaciales alienígenas elegantes y silenciosas descendiendo a través de las nubes. Aterrizaron con una gracia inquietante, su presencia casi reverente en la naturaleza virgen. En el centro de su actividad había una máquina, similar a la que habíamos destruido, pero más avanzada, más insidiosa. Estaba enterrada profundamente bajo el hielo, protegida de la detección por una tecnología más allá de nuestro entendimiento. En mi visión, pude ver el propósito de la máquina. No solo estaba alterando la atmósfera, sino que estaba preparando la Tierra para algo más. Los alienígenas no eran solo visitantes, estaban remodelando nuestro planeta para adaptarlo a sus necesidades. La máquina era la clave, un dispositivo diseñado para cambiar gradual y sutilmente el medio ambiente hasta que dejara de ser el nuestro. A medida que se desarrollaba la visión, sentí una abrumadora sensación de urgencia. No se trataba de una amenaza lejana, sino de algo que estaba sucediendo en ese momento y del que el mundo no era consciente.
Pero la visión no terminó con el aterrizaje. Me mostró la siguiente etapa: los cielos llenos de naves alienígenas, una invasión a una escala difícil de entender. La Tierra, nuestro hogar, estaba siendo reclamada, pieza a pieza, y nosotros estábamos ciegos ante ello. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón acelerado. La visión me dejó conmocionado, pero también decidido. Tenía que actuar. Aunque no contaba con Harry, pero teníamos la experiencia de nuestra batalla anterior. Habría que advertir al gobierno, aunque convencerlo de una amenaza invisible no sería tarea fácil. El mundo se había vuelto complaciente, arrullado por una falsa sensación de seguridad tras la destrucción de la máquina antártica. Pero yo sabía la verdad. Esta nueva máquina era mucho más peligrosa, y esta vez los alienígenas no se contentaban con permanecer ocultos. Reuní mis pensamientos, preparándome para contactar con aquellos que podían ayudar. La lucha no había terminado, solo estaba comenzando. Y esta vez había aún más en juego. La visión me había mostrado el futuro, y era un futuro que no podía permitir que se realizara. Mientras contemplaba el cielo oscureciéndose, supe que el mundo pronto se vería obligado a afrontar la realidad de lo que se avecinaba. La batalla por la Tierra estaba lejos de haber terminado, y era el momento de actuar. Había que encontrar y destruir la nueva máquina del Ártico antes de que fuera demasiado tarde. Continuará.